Vamos a hablar de historia y vamos a hablar de San Martín, porque este 17 de agosto se cumple un nuevo aniversario de la muerte del general San Martín, el libertador de América. En Perú se lo recuerda como libertador de aquel país, con los títulos de fundador de la libertad del Perú, fundador de la República y generalísimo de las armas. La pregunta es, para nosotros es el padre de la patria, es nuestro libertador. Yo creo que nos quedamos cortos si hacemos la comparación con Perú, porque ellos tienen muchas más frases para calificar a San Martín. Y le voy a preguntar por qué pasa eso a Roberto Tripoloni, que lo tenemos ahí en una comunicación. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Clau? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Hemos perdido los argentinos esto de homenajear, recordar y darle sobre todo ese reconocimiento que necesitan estas personas que nos han hecho tanto por la Argentina, por la historia argentina y sobre todo con San Martín? Mira, a mí me parece que no. Creo que en general un poco esto de no sé, esto de pensar a los próceres de esta cuestión magnífica, eso creo que se ha perdido un poco. Creo que hay una reconfiguración de bajarlos de ese bronce a más humanos. Siempre exacto. Pero esto de ninguna manera, a mí de hecho me gusta muchísimo que esto suceda. Creo que esto enaltece, que engrandece la figura de estos personajes, ¿no? De pensar que, no sé, San Martín tenía miedos, que tenía, qué sé yo, un montón de dudas. Creo que definitivamente o por lo menos los hace un poco más alcanzables para esta historia que a nosotros nos contaban, que era como unos tipos Superman, ¿viste? Y vos decís, bueno, ¿cómo yo voy a poder hacer o enfrentar tal cosa? Nunca voy a poder ser como un tipo como este. Bueno, no, eran personas como nosotros, que bueno, tenían claramente o muy claro su objetivo y planificaron muy bien para llevarlos adelante. ¿Qué enseñanza nos ha dejado lo que sucedió con esta gesta que se dio para la libertad en Latinoamérica? Digo, vos decías que está bueno esto de ese cambio que se ha dado de humanizarlos más a estos próceres y dejarlos de lado por ahí, que incluso daba la sensación, y de hecho era una realidad, de que había temas de los cuales no se tocaba de ese costado, del costado más humano de los próceres, y ahora sí se habla un poco más, eso que decías vos. Y sí, San Martín tenía miedo, era un ser humano, era alguien que iba a algo que, más allá de por ahí una especie de análisis que podía hacer a quien consideraba obviamente el enemigo, no tenía ninguna certeza, ¿no? Y además no estaba acompañado con lo que hoy podemos estar acompañados en una situación, si hoy por hoy se tuviera que dar, ¿no? La realidad era absolutamente distinta y era justamente ese ser humano el que nos dio la posibilidad de ser libres, ¿no? Me parece que por eso es bueno ese reconocimiento desde otra óptica. Sí, y yo creo, y lo más importante en realidad que a mí me parece, que yo lo noto, digamos, en los circuitos que yo me manejo, o donde trabajo y estas cuestiones, que particularmente Mendoza, ¿no?, ha generado como esto de San Martín. Es como, me parece que si bien en La Nación, y esto que vos decías, no solo en La Nación, sino que garantizó prácticamente la libertad de toda América del Sur, y de hecho liberó muchos de estos pueblos americanos, a mí me parece que el mendocino lo ha abrazado y el mendocino lo quiere, ¿no? Creo que ha traspasado esto que decíamos recién, ese bronce. Creo que hasta un personaje como querido, independientemente de esta figura de que recortábamos en la escuela, que la pegábamos, ¿no? Sino que como una cuestión, hasta un cariño casi familiar. El mendocino se siente muy identificado con esta cuestión, se siente muy identificado con San Martín, y cuando vienen desde otras provincias se sorprenden de esto mismo, ¿no? Es como cómo los mendocinos defienden, quieren y viven estas cuestiones así como tan sanmartinianas. Yo creo que un poco es esto que nosotros de algún momento lo sentimos muy nuestro, si bien no nació acá, tampoco se formó acá, pero digamos, el hecho de venir, de haber sido gobernador intendente de Cuyo,
de haber formado el ejército de los Andes, ¿no? En lo que era el campamento de instrucciones, que actualmente es el campo histórico El Plumerillo, de haber cruzado la cordillera, de haber paseado por esa alameda, de haber estado en esa plaza mayor, que es actualmente la Plaza Pedro del Castillo, de haber vivido muy cerquita de ahí, o pensar que tuvo una transformación también en Mendoza, porque en Mendoza fue padre. Entonces, bueno, yo creo que todos esos componentes un poco a nosotros nos da una identidad sanmartiniana que no he visto en otro o en otra provincia, ¿no? O incluso en otras partes de Mendoza creo que ese carácter sanmartiniano tampoco es tan fuerte como en esta zona, digamos, ciudad, podríamos decir Las Heras, y otros departamentos, o Tunuyán, ¿no? Que ahí está el Manzano, que hay uno de los cruces. Entonces creo que estos departamentos abrazan más esta como identidad de San Martín, ¿no? Y trata de realzar siempre estos valores éticos y estas cuestiones que él siempre proponía, ¿no? Roberto, ¿cómo fue? Digo, hay mucho para contar y podríamos estar tal vez todo el programa entero, pero a veces sí. el tiempo nos corre, pero quería preguntarte un poco el paso de San Martín en Mendoza, porque vos decías, nosotros lo hemos abrazado como propio, tal vez en otros lugares no se da eso, y tal vez hasta eso nos genera un poco de, ¿por qué no? Digo, cuando hablamos de la historia no da esa sensación de que, por ejemplo, en otras provincias argentinas sea tan representativo San Martín como si lo es para Mendoza. Contanos algunas de las situaciones que vivió San Martín en nuestra provincia, porque pasó, digo, esto de formar un ejército, digo, no fue, digamos, una tarea fácil lo que emprendió, y volvemos a lo mismo, ¿no? Esto de los temores, sabemos que tenía problemas de salud, digo, fueron un montón de factores que, si bien podrían haber jugado en contra, no, al contrario, él tuvo esa valentía de seguir adelante y en definitiva cumplir ese objetivo que se había trazado. Sí, sí, total. Todo lo que dijiste me pareció genial. Y acá es donde yo te digo que es donde nosotros tenemos que derrumbar a este bronce para presentarlo como un humano. Sí. Y cuando lo presentamos como un humano, pensemos que cuando San Martín llega a Mendoza, en 1814, es nombrado gobernador intendente de Cuyo, digamos, él está en Córdoba en ese momento, estaba en el Ejército del Norte, viene a Córdoba, o va a Córdoba, en agosto del 14 lo nombran, en septiembre de 1814 llega a Mendoza, no conoce a nadie, Mendoza es muy pobre, prácticamente no tiene recursos, si no me quiero equivocar, pero sí, creo que solamente tiene miliciano y son 53 jinetes, no cuenta con un ejército. Entonces, en este contexto que él encuentra, ¿no? De pobreza, de que tiene que formar un ejército, cruzar la cordillera, y una situación que el resto de América ha sido, digamos, reconquistada por los españoles. Entonces, él no es que es un tipo de otro mundo, el tipo planifica, organiza, optimiza recursos, ¿no? Hay un autor que se llama Lynch que dice: San Martín en Cuyo formó un mini estado. Él quería ser gobernador solamente para poder administrar y poder formar su ejército, que era el verdadero objetivo, ¿no? Entonces, claro. él es como que toma esta causa y se basa en eso, en formar un gran equipo, porque empieza a poner a gente como, no sé, que los mendocinos los conocemos, como Fray Luis Beltrán, Álvarez Condarco, el general Las Heras, ¿no? Empieza a conformar un equipo que podríamos decir que eran grandes, o cada uno se destacaba en lo que hacía, y con ellos básicamente encara una cuestión que parecía incluso utópica. Claro. Muchas veces nosotros decimos, bueno, es loquísimo pensar cruzar la cordillera, pero lo más difícil no fue cruzar la cordillera, fue cruzar la cordillera con resistencia enemiga, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, hablando de Uspallata, muy cerquita de Uspallata ya están los primeros enfrentamientos en Picheuta, después en Punta de Vacas, ¿no? Entonces es muy complicado. Pero bueno, la verdad es que acá es donde yo me saco el sombrero, donde digo, bueno, el tipo, para algún coaching de empresa que quiera saber cómo encararlo, lo que es planificación, optimización de recursos, todo, bueno, equipo de trabajo, bueno, él lo tenía clarísimo. Claro. Qué lindo escuchar eso, ¿no? Lo que significó ese paso por Mendoza, que es lo que haces referencia a vos, y esto de
me quedé pensando en lo que decías vos, que cuando llegó a nuestra provincia era una provincia muy pobre. Digo, tal vez él tenía una expectativa que en definitiva cuando llegó no era eso, pero de todos modos se empezó a armar para llegar a ese objetivo que era armar el ejército, ¿no? Sí. Con los escasos recursos que tenía, y por eso está bueno lo que también hacías referencia a vos, que evidentemente era un líder, Claro. y es todo un ejemplo. Sí, sin duda, sin duda. Imagínate que él toma algunas decisiones que son bastante drásticas, ¿no? Alguna ayuda un poquito forzosa para los que podían. Esta cuestión de dono parte de mi sueldo para la formación del ejército, le solicita a sus oficiales que donen parte de su sueldo, ¿no? Cuestiones que ahora si lo pensamos como políticos actuales, será como extraño pensarlo de esta manera, pero él busca esta situación. Mira, te pongo otro ejemplo de cuando él llega a Mendoza, que no es lo que pensaba, su esposa todavía no llega, y él le escribe como diciendo, no traigas nada de lujo, trae poco, porque está muy bien acomodada la esposa o la familia, que eran los escaladas, ¿no? Estaban muy bien acomodados, y le dice, trae, acá hay que ser austeros, y tenemos que demostrar eso. Claro. Entonces, esto le trae algunas diferencias con su suegro y qué sé yo, porque bueno, ellos cuidaban por ahí esa pompa, Claro. Y él necesitaba demostrar austeridad, ¿no? Absoluta. Absolutamente ubicado, ¿no? En el lugar y con la realidad que estaba viviendo en ese momento, lo cual sigue de alguna manera sumándole puntos a la figura de San Martín. Bueno, es un mes especial, y lo decías vos, los mendocinos nos tomamos como propio a San Martín, y el Departamento de Las Heras va a realizar distintas actividades. Y bueno, queríamos repasar un poquito esto, porque básicamente lo que quiere el Departamento de Las Heras es homenajear a los padres de la tierra, lo dice así, y vos vas a ser parte de esas actividades que se van a dar en ese departamento, que me parece que está bueno, ¿no? Que a través de distintos hechos empiecen a revalorizar el rol que ha tenido para la historia San Martín, y en este caso vos vas a estar dando una charla el martes, ¿no? Exacto, el día cae miércoles. El miércoles 11 a las 10 de la mañana. Esta charla está apuntada básicamente a los adultos mayores, ¿no? Sí. Ahí en la Muni de Las Heras, y acá aprovecho el espacio para felicitarlos, porque está bueno hacerlo. Bueno, ahí está José María Villavicencio con acciones sociales, y en realidad esta idea de la charla hacia los adultos mayores no es mía. Digamos, a mí me convoca Renzo Bruno, que está a cargo del área de adultos mayores, que ha hecho muchísimas acciones relacionadas con esto, con San Martín, con ballet y estas cuestiones para incluir a los adultos mayores, y me dice, che, hagamos una charla, y bueno, yo, viste, me prendo como en todas, a mí me dicen, hagamos tal cosa, y yo estoy, sale de él, y a mí me pareció genial darle el espacio también, ¿no? A la mayoría de estos casos son abuelos, de poder compartir una charla sanmartiniana, que va a ser una charla sanmartiniana también bastante particular, porque rápidamente vamos a pasar por la vida de él, pero el foco va a estar en ese San Martín ya exiliado, ¿no? Con su rol de padre y abuelo, que muchas veces no tenemos muy claro. Es como que nosotros, San Martín, cruce de los Andes, y después perdemos el rastro medio hasta que se muere. Tal cual. ¿Viste? Entonces, ese rol como papá, porque ya había su mujer también en agosto, fallece su mujer, entonces él se exilia en el 23, y digamos, de ahí en más tiene que recorrer el camino solo con su hija, y bueno, después su hija se va a casar y vive con sus nietas también. Entonces, creo que es un rol muy importante en términos de esto que decíamos. No era un bronce, era un hombre, era un abuelo, era un padre, y charlar de estos temas también a mí me parece buenísimo. Bueno, vamos a estar atentos, y ojalá se prendan para conocer a este San Martín abuelo, ¿no? En esa etapa tan particular. Roberto, nosotros seguramente te vamos a volver a convocar, porque queremos seguir hablando de la historia en general. Nos parece muy importante y muy interesante lo que haces en esto de llegar con la historia contada también de otra forma, y eso está bueno, o viendo tal vez ese costado más humano, más de una oportunidad lo hemos podido hacer con vos, así es que de San Martín seguramente vamos a volver a hablar. Así es que, Roberto, éxito con esta charla del miércoles. Bueno,
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Clau, y saben que estoy para cuando quieran. Acá estoy. Bueno, muchas gracias a vos y te mandamos un abrazo grande. Hasta la próxima. Otro. Adiós. Roberto Tripolón, historiador, hablando con nosotros. Repasamos, su charla va a ser el próximo miércoles durante la mañana en estas actividades que va a hacer el Departamento de las Heras en el mes para recordar a los padres de la patria, haciendo referencia a un nuevo aniversario de la muerte de José de San Martín y con el objetivo de, por ejemplo, reconocer a los padres de la tierra. Unos 50 productores agrícolas y ganaderos de las Heras van a ser distinguidos como padres destacados y están enmarcados en esto. Repasamos otras de las actividades. Habrá un acto conmemorativo por el 17 de agosto en el que van a participar ganaderos invitados especialmente para la ocasión y se va a estrenar una nueva obra de teatro que va a ofrecer funciones semanales en el campo histórico en el Plumerillo, lugar donde San Martín preparó y formó a su ejército de los Andes para el cruce que marcó la libertad de los pueblos sudamericanos hace 2 siglos, precisamente más de 200 años. Así es que algo para no perderse, para disfrutar ahí en el Departamento de las Heras, y Roberto va a estar dando una charla, como decíamos, este próximo miércoles.